puedo obtener la temperatura superficial del Sol. A esto se conoce como ley de desplazamiento de Wien. Pero Wien también trató de resolver una ecuación con la cual podría describir estas gráficas, la cual no anduvo del todo bien. No anduvo tan mal, pero tampoco tan bien, que es esta ecuación que aparece acá. Esta ecuación funcionó bien en una cierta parte de las longitudes de onda, por ejemplo, en la parte donde las longitudes de onda son cortas, pero en longitudes de onda más grandes empezaba a haber una divergencia entre la ecuación y la gráfica empírica. Bueno, ahí ya lo vimos, esto ya lo vimos. Obtenemos los mismos resultados con la ley de Wien y de Stefan Boltzmann. Y aparecieron Rayleigh y Jean. ¿Sí? Ellos también trataban de resolver el problema este de la gráfica. Y trabajaron básicamente con radiación emitida por electrones acelerados, oscilando como resortes, digamos, en las paredes, emitiendo radiación, la cual teníamos ondas estacionarias dentro de la cavidad, de radiación electromagnética, con los nodos en las paredes, y también trabajaron con la idea que provenía de la termodinámica, que es de la equipartición. Ellos calcularon la cantidad de grado de libertad del sistema, les dio 2, por lo tanto, tenemos K por T sobre 2, 2 grados de libertad, me queda K por T. Acá hay un esquema muy básico con las paredes, ondas estacionarias, lo cual lo vimos el año pasado en ondas, pero en este caso ondas estacionarias no de tipo cuerda, sino ondas electromagnéticas, generadas por los electrones acelerados. Muy bien. Yo les comenté, acá les pongo, ver, educción no, diría, estoy viendo ahora, esto lo agregué, ver deducción, que le interesa, deducción, ahora creo que está bien. Ver deducción en el Eisberg, Resnick, que es uno de los libros, que lo subí, si no me avisan y lo subo, si no llega a estar, que se llama Física Cuántica, Átomos, Moléculas, Sólidos, en la página 24. Ahí hay un análisis pormenorizado de cómo llegan a esta expresión. Esta expresión que me dice número de ondas electromagnéticas estacionarias permitidas dentro de la cavidad. Entonces, dentro de la cavidad tenemos una cierta cantidad posible de ondas electromagnéticas estacionarias. Esto quiere decir con diferentes, digamos, ¿se acuerdan que habíamos visto N1, N2, N3, N4, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico? Bueno, pero esto en vez de ser de vuelta cuerdas son ondas electromagnéticas. Donde el volumen, si la caja era un cubo, la caja tenía, cada lado era A, por lo tanto, A al cubo. A al cubo sería el volumen. Por otro lado, cada onda estacionada en la cavidad tiene una energía promedio dada por la ley de equipartición según ellos, que daba K por T. El asumir esto es, digamos, tomar que la energía no depende de algo que después sí se va a ver que va a depender, que es de la frecuencia. O sea, la energía era independiente de la frecuencia de la luz o de la onda electromagnética, solo importaba de la intensidad. O sea, de cuánta, si hablamos en términos de luz, cuánta, digamos, cuánta luz yo, si hablo de luz, ilumino algo en particular, ¿sí? Esa energía no dependía de la frecuencia, sino de la cantidad de luz que yo emitía. Con lo cual,
después se vio que no funcionaba así porque el efecto fotoeléctrico, que es la posibilidad de arrancar electrones en una placa metálica, si la luz no tenía la frecuencia adecuada, podíamos ponerle un superreflector que no podíamos arrancar ningún electrón. Por más que le tire un montón de luz, si no tiene la energía suficiente, no le va a dar la energía suficiente a los electrones para poder romper el enlace que tiene con los átomos y poder escaparse. Lo que hicieron, básicamente, es determinar la energía por volumen, de unidad de volumen, de un cuerpo negro a una temperatura T, es el producto de ambas ecuaciones dividida por el volumen. Densidad, ¿sí? Energía por volumen, por eso es dividido el volumen. Entonces, en la B mayúscula, desaparece porque está siendo dividida por una B mayúscula que es por volumen. El 8pi frecuencia al cuadrado está acá. El diferencial frecuencia está. El C al cubo está. Pero como se hizo la multiplicación dividido por el volumen, aparece el K por T. Y esta es la famosa fórmula de Rayleigh-Jeans. Esta está expresada en términos de frecuencia, pero la podemos encontrar expresada en términos de longitud de onda, la cual va a mostrarse distinta, pero en definitiva las dos son las ecuaciones de Rayleigh-Jeans. El problema con esta ecuación es que no funcionaba. No funcionaba especialmente en altas frecuencias. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una gráfica en función de la longitud de onda y la otra en función de la frecuencia. En la de la derecha podemos ver cómo la de Bien no funcionaba del todo bien, digamos, en bajas frecuencias y sí funcionaba en alta frecuencia. Y la de Rayleigh-Jeans funcionaba en bajas frecuencias, pero mostraba, ¿sí?, una tendencia no decreciente, sino que iba, a medida que aumentaba frecuencia, tendía a infinito, digamos. Y a esto es lo que se le conoció como catástrofe ultravioleta. ¿Sí? No apto o no, pero no para alta frecuencia, digamos, no anduvo para alta frecuencia. Bien. Planck se encontró con justamente este problema, que ni la ecuación de Bien. Esperen un momentito, creo que hay algo. Bien. Se encontró con que ni la ecuación de Bien ni la de Rayleigh-Jeans funcionaban. Si bien una funcionaba en una parte, la otra no funcionaba en la otra parte. El cálculo de este cálculo, vamos para atrás, este cálculo era correcto. ¿Sí? El cálculo del número de ondas electromagnéticas era un cálculo correcto. Pero evidentemente, acá, lo de la equipartición, no parecía funcionar. Los resultados lo daban. Los resultados daban que no funcionaba. Entonces, Planck llegó a considerar la posibilidad de que se violara la equipartición. Pensemos que la equipartición estaba pensando en la termodinámica para gas y qué sé yo, acá estamos con ondas electromagnéticas. La ley de Rayleigh-Jeans proporcionaba resultados satisfactorios en bajas frecuencias. ¿Sí? Acá tenemos energía promedio. ¿Sí? En esto chiquitito abajo que aparece es frecuencia. Cuando la frecuencia tiende a cero, la energía promedio se corresponde con K por T. O sea, pensar que la energía promedio es K por T sí funciona para bajas frecuencias, porque en esa parte la curva funcionaba bien, la gráfica. Pero pasaba que la discrepancia a altas frecuencias, ¿sí?, se elimina. Bueno, ¿cuál era el problema? A altas frecuencias,
¿sí? ¿Qué pasa con la energía promedio? La energía promedio en la gráfica, a altas frecuencias vemos que decae, tiende a cero, pero a Rayleigh Jean le daba para el hortelano, digamos. O sea, había que buscar la forma de que para altas frecuencias esta energía promedio tiende a cero. Esta gráfica, mejor dicho, de intensidad en este caso, tiende a cero. Entonces, la discrepancia de alta frecuencia se elimina si por alguna razón existe un corte, de modo que la energía total promedio tienda a cero cuando la frecuencia tiende a infinito. Esto contrasta con la ley de equipartición que asigna energía promedio independiente de la frecuencia, que es lo que hablamos antes. Entonces, Planck encuentra una distribución que le resulta interesante, la distribución de Boltzmann. Era aplicada a las velocidades de los gases, ¿no? ¿Cuál es la distribución de velocidad en un gas a una temperatura dada? Bueno, a mediados del siglo XIX, Maxwell y Boltzmann encontraron la respuesta a esta pregunta. Distribución de Maxwell-Boltzmann, que lo podemos encontrar en termodinámica, muestra cómo están distribuidas las velocidades de las moléculas en un gas ideal. Bueno, no vamos a entrar en detalle, la expresión es esta. Sea NB el número de moléculas del gas con módulo de la velocidad entre tanto y tanto. N es el número de moléculas del gas, M es la masa de la molécula individual, y con esta expresión obtenemos estas gráficas que vimos el otro día con los simuladores, donde notamos que para distintas temperaturas, ¿sí? Para bajas temperaturas el pico se hace más importante y más restringido, y la curva tiende a aplanarse para velocidades más grandes. Esto nos muestra que no todas las moléculas tienen la misma velocidad, aun cuando el gas está a una cierta temperatura. Y esta ecuación nos permite calcular las probabilidades de que a cierta temperatura haya n cantidad de moléculas con cierta velocidad y otra con otra cierta velocidad. Pero aparte podemos ver la gráfica esta, que es muy similar a la del cuerpo negro. Esto es la radiación cuerpo negro, y estos son moléculas de gas moviéndose a distintas velocidades. Planck utilizó, ¿sí?, una distribución de Boltzmann, ¿sí? Se llama, también tenemos la distribución de Boltzmann para la energía de la partícula media. Una forma especial de esta distribución es la siguiente. Distribución. Bien. Esto, después, lo vamos a ver nosotros, o lo van a ver ustedes, mejor dicho, aplicado en el video de mañana, donde a partir de un ejemplo se puede ver qué es lo que calcula este tipo de distribución, ¿sí? Distribución de probabilidad. Pero básicamente es la que se va a usar. La función de distribución de Boltzmann está íntimamente relacionada con la función de distribución de Maxwell para la energía de una molécula en un sistema de moléculas en equilibrio térmico. Bien. La función de distribución de Boltzmann proporciona una información completa acerca de las energías de los entes en un sistema, incluyendo desde luego el valor promedio de las energías. Muy bien. Entonces, Planck utiliza esta expresión que viene de Boltzmann, ¿sí? Fíjense que acá aparece el K por T. Aparece el K por T por todos lados, pero no deja de ser un nuevo enfoque. Este K por T que viene de la parte de las moléculas, ¿no? Del movimiento, de esta distribución. Esta expresión que aparece acá es en realidad una media, lo que se conoce en matemática como un promedio ponderado. Y esto es lo que planteó, esto viene de la matemática, ¿no? La matemática y de la estadística, mejor dicho. Es un promedio ponderado, donde multiplica la energía por esta distribución de probabilidades dividido la distribución de probabilidades. Muy bien. ¿Cuál es el problema?
Si uno dice, bueno, le estoy dando un nuevo enfoque, uso la cuestión esta de la distribución de Boltzmann y integro entre 0 e infinito, con esto debería obtener la energía promedio. El problema, y mañana lo van a ver en el video, que cuando hago estas integrales y lo resuelvo, resulta ser que, ¿qué resultado me da? K por T. Pero K por T ya sé, o ya sabía, que no funcionaba. ¿Sí? O sea, puede aparecer acá en la distribución de Boltzmann, todo bien, pero la energía esta, promedio, no puede ser K por T. Ya sabemos que no puede ser. Por lo tanto, hay que hacer algún ajuste o un cambio en este análisis. Acá vemos una gráfica que la van a ver mañana, en el ejemplo que doy, de cómo queda esta gráfica, que evidentemente es una exponencial negativa, así que es una gráfica decreciente. Gráfica de distribución de probabilidad de Boltzmann. Y acá tenemos la gráfica donde esa distribución la multiplicamos por la energía, que no es otra cosa que lo que tenemos acá arriba en el numerador. ¿Sí? Y acá en el eje horizontal tenemos la energía. Bueno, esto, digamos, es básicamente como la gráfica que tenemos del cuerpo negro. ¿Sí? El área bajo la curva proporciona la energía promedio, se integra desde 0 a infinito, de 0 a infinito. Pero esto, ¿qué resultado nos daba? K por T. Ya sabemos que K por T es erróneo. Entonces, Planck supuso que la energía podía tomar solo ciertos valores discretos, como por ejemplo 0, ¿sí? Delta E, 2 delta E, 3 delta E, 4 delta E. ¿Sí? Si la energía no es una variable continua, sino que está restringida a valores discretos, se debe cambiar la integral usada para calcular el valor promedio por una suma, o sea, por una sumatoria. Nosotros tenemos el valor 0, por lo tanto, si yo esto lo separo en forma discreta, como en rectangulitos, como se pueden ver acá, donde tengo 0, delta E, 2 delta E, 3 delta E, ¿sí? Muy bien. El rectangulito correspondiente al 0 no tiene que tener nada. Cuando uno calcula el área, resulta ser que el pedacito este que falta va a ser que el promedio, que es el área total, sea un poquitito inferior al que tendría con todo completo, o sea, con lo que teníamos acá. Por eso acá ponen área igual a energía promedio aproximadamente K por T. Bien. El valor que aquí se obtiene es esencialmente el mismo resultado clásico, ya que los valores discretos son muy pequeños. Es decir, más o menos estamos igual que antes. El rectángulo en E igual 0 es desde luego siempre una altura 0, que es este pedacito. Ahora, ¿qué pasa si tomo, digamos, aumento los rectángulos, ¿sí? No los hago tan finitos, sino que los voy tomando cada vez mayores? Entonces, el rectángulo correspondiente a E sub 0 va a valer 0. Para calcular el área total, tendré que sumar los otros rectángulos. Pero el que todo esto esté vacío, entre comillas, ahora va a hacer que la energía promedio ya dé bastante inferior a K por T. ¿Sí? Acá pueden ver K por T, que sigue estando en el mismo lugar, pero la energía promedio está un poquitito corrida a la izquierda. Esto hace que la energía promedio sea aún menor que la gráfica anterior. Acá tomamos incrementos
digamos, separamos o tomamos rectángulos más grandes todavía. Ahora, lo que vamos a obtener es que seguimos teniendo K por T, pero la energía promedio da casi cero, que está acá. O sea que la energía promedio es mucho menor que K por T. El rectángulo para E igual 0 es desde luego una altura 0. Esto hace que la energía promedio sea aún menor que la gráfica anterior. Esto produce un gran efecto en el área total si las amplitudes de los rectángulos son grandes. Cuando delta es pequeña, tenemos que el valor promedio de la energía es aproximadamente K por T, lo cual funcionaba, como vimos, K por T como energía promedio funcionaba para Rayleigh-Jean, para pequeñas frecuencias. ¿Cuál era el problema? Que la energía promedio para altas frecuencias tendía a infinito. Pero acá, tomándolo de esta manera, cuando delta E es grande, que lo podemos asociar a frecuencias altas, la energía promedio tiende a cero, que es lo que se estaba esperando, o sea, es lo que se buscaba, que no se disparara esto a infinito, sino que empezara a ir hacia tender a cero para altas frecuencias. ¿Sí? Los resultados anteriores eran los que requería la solución al problema, valores pequeños de delta E, valores pequeños de frecuencia, no frecuencia, sino frecuencia. Agregué después, no las corregí, donde la equipartición parece funcionar y valores grandes de delta de la variación de energía, valores grandes de, nuevamente, frecuencia, frecuencia. Muy bien. Entonces, energía promedio, K por T, cuando la frecuencia es baja, energía promedio tendiendo a cero con la frecuencia es alta. Muy bien. Esta energía que variaba en forma discreta, ¿sí?, estaba vinculada directamente a la frecuencia, que es la que se quería que se lograra un corte. ¿Sí? Bien. Planck postuló que esta energía era la multiplicación, ¿sí?, de la frecuencia por una constante, que es conocida hoy como constante de Planck. Bueno, esta constante la determinó mediante un trabajo numérico, ¿sí?, para obtener el mejor ajuste posible justamente entre las gráficas que ya tenía él empíricamente con las que tenía que lograr con su ecuación. Entonces, con las gráficas que ya tenía y con su ecuación pudo ajustar hasta que coincidieran y eso les dio la pauta de cuánto tenía que valer esta constante. Obviamente es una constante fundamental y famosa en la física, la constante de Planck. Cuando hicimos, y de vuelta en el video lo van a ver, se hace esta cuenta con la ley de distribución de Boltzmann y toda la historia, pero cuando se hace esta cuenta, da K por T, que es errónea. Cuando se trabaja con sumatorias, pero aparte la energía la suponemos que es H por F, una constante por la frecuencia, por N, donde N puede valer 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero siempre en términos discretos. Pero aparte de poner que E es igual a H por F y la pequeña y gran diferencia, que el tomar que la energía es discreta, nos obliga a, en vez de trabajar con integrales, a trabajar con sumatorias. Y esto permitió obtener un nuevo valor de energía media.
que ya no es K por T, sino es esta que tenemos acá, que va a aparecer también en el video de mañana. O sea que, con esta diferencia, que es sumatoria en vez de integrales, y energía colocando H por F, Planck logró esta ecuación. ¿Sí? La gran contribución de Planck fue trabajar con la distribución de Boltzmann, tratando la energía como si fuera una variable discreta, logrando el corte. ¿Cuál corte? Que para... hay alguien, ¿no? Que para frecuencias altas la energía tienda a cero. Bien, la ecuación que había logrado Rayleigh-Jean de el número de ondas electromagnéticas era correcta y de hecho Planck la usó. La diferencia es que en el análisis de Rayleigh-Jean a ellos le dieron la energía media K por T. Entonces, como vimos antes, lo que hicieron fue dividir por volumen esta expresión y multiplicarla por K por T. No daba bien. Ahora, lo que hizo Planck fue, a la expresión que él obtuvo con las sumatorias, hacer lo mismo que hicieron Rayleigh-Jean. Lo que pasa es que esta expresión no es K por T. Y también la dividió por B de volumen. Por lo tanto, la expresión de Planck en términos de frecuencia es la que figura acá, que no es otra cosa que el 8pi por la frecuencia al cuadrado por diferencial frecuencia sobre c al cubo multiplicada por la energía promedio, que es h por frecuencia dividido lo que aparece en el denominador. Y esta sí funcionó. Entonces, resumiendo, a fin de que coincidan con los experimentos, Planck debió suponer que la energía total del resonador con frecuencia F solo podía ser múltiplo de H por F, discreta y no continua. Planck presentó primero la ecuación con una fórmula empírica. Su fórmula se adaptaba a las observaciones mejor que cualquier otra fórmula. Esto debe haber convencido a Planck de que su fórmula había algún significado fundamental. 2 meses después, en 1900, presentó su teoría que introdujo el concepto de cuanto. O sea, que tuvo que aceptar, aunque no del todo, me parece por lo que leí, de que la energía era continua, era discreta. Estoy con la gata, bueno. Acá tenemos la fórmula de Planck, ¿sí? Expresada en términos de brillantez espectral, potencia irradiada en un intervalo de frecuencias, por un cuerpo negro a una temperatura T, por unidad de área, de superficie de abertura del cuerpo negro y por unidad de ángulo sólido. El ángulo sólido es este que muestra acá. El ángulo sólido se mide en estéreo radián, ¿sí? Que es esto que tengo acá, que figura en la superficie de una esfera. El estéreo radián se utiliza mucho en la parte de iluminación. Cuando medimos lux y lumen, ahí se utiliza la idea de estéreo radián. No sé si lo habrán visto en matemática. También, digamos, la fórmula de Planck, vemos que adopta una forma un poco distinta, la de brillantez espectral, con otra que también involucra hacer un integral y obtener la mitancia espectral. O sea, son dos expresiones que apuntan a lo mismo, pero que nos están diciendo, están enfocadas de dos puntos de vista distintos, por decirlo de alguna forma. A una se llama emitancia espectral y la otra brillantez espectral. Acá aparecen las unidades, ¿sí? El SR es el estéreo radián, hertz de frecuencia, metro a la -2 y watt. Acá tenemos el watt a la -2, el hertz, pero no tenemos
el estereoradián. ¿Sí? O sea, esto que sale de acá, lo que hace es extenderlo a toda esta semiesfera, por eso aparece acá esta integral. Más allá de eso, las dos ecuaciones están bien, simplemente se los cuento porque puede aparecer con muchas formas distintas la ecuación de Planck y parecen que fueran ecuaciones distintas y no lo son, en el fondo, ¿no? Bueno, acá tenemos la brillantez espectral y la emitancia espectral. Antes estaban las dos en términos de frecuencia y acá aparecen en términos de longitud de onda. ¿Sí? Fíjense que parecen bastante, cuando están en términos de frecuencia o longitud de onda, parecen bastante diferentes. Un poco, bueno, tampoco tanto, pero bueno, la cuestión acá es si es brillantez espectral o emitancia espectral, si está en función de la longitud de onda o la frecuencia. Por lo tanto, nos encontramos con cuatro ecuaciones distintas. Bueno, esto acá está sacado del Arcemashki, creo que es. Cuidado, porque puede generar confusión. Emitancia espectral contra intensidad. ¿Sí? Lo que llama intensidad es brillantez espectral. Encima aparecen con distintas palabras encima. Aunque usamos el símbolo tal, ¿no? Dice acá en el libro, para representar la emitancia espectral, ¿sí? Tenga en cuenta que la emitancia espectral no es lo mismo que la intensidad. La intensidad es la potencia por unidad de área y sus unidades son watts sobre metro cuadrado. La emitancia espectral es la potencia por área por unidad de longitud de onda. Sus unidades son watts sobre metro cúbico. Podemos obtener, bueno, podemos obtener la ley de Stefan-Boltzmann del cuerpo negro integrando la ecuación 38-32, que es la de Planck. Sobre toda la curva para determinar la intensidad total radiada. Esta no es una integral sencilla, o sea, no la vamos a hacer. Lo que quiere decir acá es que a partir de la ecuación de Planck podemos obtener otras ecuaciones que hemos visto, como por ejemplo la de Stefan-Boltzmann. Y acá hay una especie de resumen de distintas formas en que puede aparecer. ¿Sí? Y acá aparece otra más, que es densidad de energía, que es como nosotros hemos visto, y yo hice la deducción en el video mañana. En el video mañana lo que yo voy a obtener, lo que voy a obtener en la deducción es justamente la densidad de energía, creo que en términos de frecuencia. O sea, voy a obtener la que está abajo a la izquierda. La que está a la derecha es la misma, pero en términos de longitud de onda. Ahora, si hablamos de emitancia espectral, ¿sí? Son estas que están acá, que según el libro, como ven, la pueden llamar emitancia espectral, en un libro que es de Bauer, intensidad de radiación, Giancoli, distribución de intensidades, Searle-Zemansky. Y la brillantez espectral en el libro Bauer. Todas parecen distintas, pero son lo mismo, simplemente, obviamente tienen distintas unidades, pero en definitiva son todas las fórmulas de Planck. Acá aparece una gráfica de la radiación, dato de radiación espectral, ¿sí? Microondas, fondo de microondas, o sea, la radiación que nos viene del universo, digamos, de los primeros minutos del universo, que todavía nos siguen llegando, los cuales
dan al día de hoy una temperatura aproximada de unos casi 3 Kelvin, que es la temperatura que hay en el espacio, más o menos. Y lo que muestra acá es la concordancia que hay entre los datos obtenidos por el COBE y la distribución del cuerpo negro. Bueno, después acá, esto se lo dejo, es un anexo, ¿sí? Que está explicado. No me acuerdo ahora la página, creo que está al final. Es una página uh, Hyperphysics, ¿sí? Que es esto de acá es del Alonso, pero es optativo esto, que explica la emisión de radiación electromagnética de una carga acelerada. Esto es del Alonso. Radiación por una carga acelerada. Y acá se explica una diferencia que hay en las ecuaciones anteriores, que es C sobre 4. Bueno, tendría que encontrar ahora, pero bueno. Bueno, no lo encuentro ahora, pero hay una diferencia en alguna de estas ecuaciones que es C sobre 4. Diferencia entre las ecuaciones anteriores es debido a un factor de C sobre 4 que se desarrolla en el anexo. Bueno, básicamente está acá desarrollado, donde se muestra del por qué este C sobre 4. Pero bueno, no es relevante. Entonces, yo mañana les voy a subir los 4 videos donde vamos a ver en un ejemplo qué función cumple esta distribución de Boltzmann. Si bien el ejemplo es un ejemplo con energías discretas, pero vamos a ver que cuando yo lo grafico, eh, el gráfico va a parecerse mucho al que vimos recién de distribución de Boltzmann. Y después vamos a ver qué resultados obtenemos haciendo la integral de ese promedio ponderado y vamos a llegar al K por T y después vamos a hacer la resolución pero con sumatorias, paso por paso, hasta llegar a la ecuación de Planck, ¿sí? A una de las que mostré hoy, ya les dije cuál era, ¿no? Así que bueno. Una vez que terminamos con esto de Planck, que es un capítulo muy importante porque es el inicio de la cuántica, vamos a pasar a lo que es efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y la corroboración del resultado del efecto fotoeléctrico, que es el efecto Compton, que es la corroboración empírica del efecto foto. O sea, en el efecto fotoeléctrico, aparte de que le valió el Nobel a Einstein, también eh, vuelve a proponer la idea de la onda electromagnética, la cual se comporta como partícula. Ahí comienza otra parte importante de la cuántica, que es la famosa dualidad onda-partícula. ¿Sí? Eh, bueno, y después tenemos que seguir avanzando con la, digamos, expansión de la idea de la dualidad onda-partícula, abarcando no solamente a los fotones, que es la partícula asociada a la luz, sino también a protones y a electrones y a neutrones,
que es lo que propone de Broglie. De Broglie dice, bueno, si los fotones, que son la partícula asociada a la luz, pensamos que nosotros eran ondas y ahora vemos que también se comportan como partículas, ¿por qué no las partículas? ¿Por qué no se pueden comportar como ondas? Y ahí también después vamos a ver que hubo una corroboración empírica, donde hubo, si no recuerdo mal, un pequeño accidente que ayudó justamente el accidente a que se pudiera corroborar un efecto de difracción, si no recuerdo mal, con electrones, con una placa con una estructura de tipo cristalina, digamos, la cual funcionó como una especie de red de difracción. Digamos, al pasar los electrones se generó un patrón que es un patrón típicamente de onda y no de partícula. Entonces, si los electrones generaban patrones de onda, me estaba diciendo que ahí por lo menos podía pensar que los electrones se comportaban como ondas. Así que bueno, y después, bueno, lo que ya conocen ustedes de la ecuación de Schrödinger y todas las interpretaciones que van a surgir luego. Así que bueno, los dejo ahora. Yo tengo que hacer el último video que todavía no lo hice. Y bueno, yo, si puedo ahora, subo el PowerPoint y mañana le subo los videos. Son 4 videos, ¿sí? De unos 20 minutos cada uno, más o menos. Así que bueno, nos vemos. Mañana nos vemos entonces. Mañana jueves van a tener los videos para verlos cuando quieran. Mañana o el viernes o el sábado o el domingo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao. No, profe, gracias. Chao, profe. Chao.